gustaría escucharle en una frase, en una palabra. ¿Por qué usted le da gracias a Dios hoy, último domingo del año? Una palabra, una frase. Su amor. Por la vida. Bendiciones en general, amén. ¿Qué más? El perdón. ¿Qué más? Su misericordia, dijo por allá la hermana Leida, creo. Muy bien. ¿Qué más? Por su paciencia, yo me sumo a esa, Ingrid, su paciencia. Fidelidad. Lealtad, Dios es fiel, leal. ¿Qué más? Por permitirnos estar acá. Estamos aquí por Él y para Él. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo por acá? Por su gracia, Sonia. Su amor, ¿quién dijo su amor? Marta. ¿Qué más? Su propósito, Diana. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Sigamos dando gracias a Dios. ¿Qué más? Por estar siempre con nosotros. Diego. Por cumplir los sueños de nuestros corazones. Gracias, Diego, por hacerlo bien personal. ¿Qué más? Hágalo personal. ¿Qué más? ¿Por qué le da gracias a Dios? ¿Quién dijo? Por los alimentos. Muy bien. Por la sangre que derramó por todos nosotros. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Por la unión en familia, que lo dice Dayana, que sabe de eso de primera mano en este año. ¿Qué más? Por su Santo Espíritu, el regalo de su Santo Espíritu. ¿Qué más? Por las buenas y por las malas. Saraí, yo creo que él quiere decir algo, ¿verdad? Dile que lo diga en voz alta. Tranquilo. Tu familia, qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos dándole gracias a Dios. ¿Por qué más le da gracias usted a Dios? Porque Él nos prometió estar con Él para siempre. Una promesa que sabemos que se va a cumplir. ¿Qué más? Lice. Porque en Él estamos completos. Alex. Amén, Él es mi verdad, mi camino y mi vida. Ciertamente es la verdad, el camino, pero muy personal. Muy bien. Ingrid. ¿Podemos profesar? Porque podemos profesar nuestra fe libremente. ¿Cuánto le dan gracias a eso que podemos venir acá? Nada nos los impide. Qué bien. ¿Qué más? Éxitos y fracasos, José. Gracias. Éxitos y fracasos. Así es, lo bueno y lo malo, dijo a Saúl. Ok, un par más quizás. José Luis. Por la salvación inmerecida. Salvación inmerecida, no lo merecemos. ¿Cómo no agradecer eso? Qué bien, gracias, José Luis. Por la fe que pone en nosotros. Gracias, Carlos. Hermana Betty. Por crear lo práctico y lo bello. Me gusta eso de la hermana Betty, que ella es práctica. Lo práctico y lo bello. Gracias, hermana Betty. Así es, le damos gracias a Dios. No lo quiero interrumpir. Si usted la tiene ahí y no la quiso soltar antes, interrúmpame usted a mí. Pero es la realidad y es algo que hacemos, como le dije, de una forma bien intencional al final de cada año. No podemos, y déjeme decirlo así, no debemos permitir que el año se termine sin nosotros tomar un tiempo bien intencional de acercarnos a Dios y darle gracias. Decirle, Señor, gracias por. Y cuando pensamos en la gratitud a Dios y más específicamente en dar gracias, ya usted tuvo muchas cosas que vino a su mente, ¿cierto? Lo primero que viene a nuestra mente puede ser que sea lo que Él ha hecho, su bondad, como vimos en el video, la bondad de Dios que ha tenido para con nosotros. Hoy cantamos 10,000 razones para adorarle. No sé si usted tiene un poco más quizá, ojalá que así sea. Pero lo que generalmente viene a nuestra mente es lo que Dios ha permitido, las bendiciones que hemos recibido de Él, su gracia, su favor, su misericordia, su bondad. Les escuché a ustedes decir. ¿Cierto que eso es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Cierto? ¿Sí? ¿O soy yo que pienso así? Ahora mi pregunta quizá para usted sería ¿qué es lo segundo que viene a nuestra mente? Porque por ahí un par de ustedes también dijeron algo que es muy importante. Si lo único que enfocamos
es el favor de Dios, su gracia y su misericordia, cuando yo la recibo de muy buena manera, cuando es algo que Dios en su voluntad, en su misericordia, en su gracia, me ha permitido, yo estoy feliz y estoy agradecido. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos ser agradecidos en todo. ¿Sí? En todo. Ser agradecidos en todo. Y todo es todo y debemos hacer eso. Y si eso es realidad en nuestras vidas, permítame iniciar este tiempo hoy haciéndole una pregunta. No me la tiene que responder en este momento. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios? Y de verdad le dio gracias, con gratitud. Le dijo, Señor, yo te doy gracias porque no me permitiste esto. O por esto que de alguna manera hiciste, pero no era lo que yo quería, o como yo lo quería, o cuando yo lo quería, pero te doy gracias. Y una vez más, no solamente decirlo, realmente que usted se sintió agradecido a Dios, que usted dijo, Señor, gracias, gracias en verdad por lo que no hiciste, por lo que no me permitiste, porque esto que yo tanto quería, pues no sucedió en este año, pero yo entiendo que tu voluntad es mejor, pero yo entiendo que tus planes son mejores que mis planes. Una vez más, no me tiene que contestar, pero tenga eso en mente. Porque muchas veces decimos su voluntad es mejor, ¿cierto? Lo decimos. La pregunta sería si realmente lo entendemos y lo creemos. Gracias, hermano Alex. ¿Lo escuchó? Para los que están en la transmisión dijo, y lo aceptamos. Elizabeth Elliot, si usted la conoce, antes de que lo pongas en la presentación, Elizabeth Elliot, casada con un misionero de nombre Jim Elliot. Para algunos muy famosos si lo conocen, para otros un nombre desconocido. Jim Elliot, si usted se mete al internet y usted busca Operación Arauca, creo que se llamaba en el Ecuador. No tenemos la familia de Ecuador. Ahí en el Arauca, por los años 50, un misionero que fue a la selva a predicar la palabra y fue asesinado por un grupo de indígenas, de personas autóctonas de esa región, que por ninguna otra razón pudiéramos decir, sino que vinieron unos extraños y llegaron ahí. Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, uno de los misioneros asesinados, ella regresó a ese lugar, a esa selva. Y ella completó el trabajo que Dios le había encomendado a su esposo. Hay unos libros excelentes que ella escribió. Y fíjese lo que dice Elizabeth Elliot, lo tiene ahí en la presentación. Y esa frase resume realmente lo que estamos diciendo. Aceptamos y damos gracias a Dios por lo que ha dado, no dejando que lo que no ha dado lo eche a perder. Quizás si usted lee eso y usted no conoce quién es Elizabeth Elliot, usted le puede sonar eso bien, pero recuerde quién era ella. Ella fue a ese lugar a predicarle a aquellos que asesinaron a su esposo. Y ella nos dice que no debemos permitir que lo que no hemos recibido opaque, dañe, eche a perder lo que el Señor nos ha dado. Porque Él nos ha dado muchas cosas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Él nos ha dado mucho más de lo que merecemos, dijeron por ahí. Una salvación, comenzando por la salvación que es inmerecida. Y cada año, como le digo, a fin de año nosotros queremos dedicar un tiempo intencional. No solamente para dar gracias, sino para entender, conforme a la palabra, lo que es realmente la gratitud. Y hoy vamos a ir a un texto que lo explica de una manera muy práctica. Y lo explica de una manera muy práctica porque es un texto que nos dice claramente que no solamente es algo que debemos hacer, que no solamente es algo que es bueno, sino que se nos está diciendo que esa es la voluntad de Dios para nosotros, nuestro propósito,
es el ser agradecido. Yo le voy a pedir que se ponga en pie, por favor, y busque en la palabra la primera carta a Tesalonicenses. Y vayamos al capítulo 5 y vamos a leer simplemente 3 versículos. Vamos a leer solamente 3 versículos. Vamos a hablar después un poco del contexto. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 16, 17 y 18. Primera carta a Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículos 16 al 18. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos agradecidos, Señor. Nuestro corazón está agradecido por permitirnos estar hoy acá una vez más, por habernos traído a este lugar que fue construido con el propósito de que tu iglesia, tu familia, tu pueblo, la comunidad de los santos y algunos otros hermanos visitantes podamos congregarnos, podamos reunirnos, podamos estar juntos en este tu día en particular. No por ninguna otra razón, Señor, sino para venir delante de ti, alabarte y adorarte, darte la gloria y el honor que solo tú mereces. Padre, lo hemos hecho a través de los cantos, lo hemos hecho a través de nuestras ofrendas. Queremos hacerlo y te pedimos que nos permitas hacerlo a través del estudio de tu palabra. Lo hacemos, Señor, en la medida en que tenemos comunión unos con otros, compañerismo. Padre, por esa razón decimos gracias. Y no solamente lo decimos, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Padre, nuestro corazón está agradecido. Hoy, último domingo de este año 2024. Gracias, Padre. Pudiendo estar en algún otro lugar, estamos acá. Gracias, Señor, por habernos traído, por haber puesto en nosotros el querer, ese deseo y el hacer, el permitirnos, el poder hacerlo. Gracias, Señor. Padre, pedimos por aquellos que no están hoy entre nosotros, están de viaje quizá, fuera de la ciudad, están disfrutando este tiempo en familia. Algunos otros puede que estén con situaciones de salud. Pedimos por ellos. Padre, gracias por la familia que tú nos has permitido ser, Señor. Padre, somos iglesia entendiendo que somos familia y te damos gracias. En este momento también damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos, por favor, continúa hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos, transformándonos a través de ella. Permítenos conocer el detalle de lo que tienes hoy en particular para nosotros, Señor. Esa voluntad que de acuerdo al apóstol Pablo, Señor, inspirado por tu Espíritu, nos deja conocer que es la voluntad que tú tienes para con nosotros, el ser agradecidos. Nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más te pedimos, habla nuestras vidas hoy. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos. Amén. Puede sentarse. Su voluntad es mejor, ¿cierto? Lo dijimos antes. Y muchas veces nos las pasamos buscando su voluntad. Y acabamos de leer un texto donde el apóstol Pablo nos enfoca en cuál es la voluntad de Dios. Y antes de meternos de lleno en ese texto, permítame recordarle a pocos días de terminar este año un énfasis que hicimos durante el 2024. Recordarle, porque yo confío en Dios que a 2 días de terminar este año usted lo sepa muy bien. ¿Cuál es el énfasis que hemos hecho en este año? Ok, ya me estaba preocupando un poco. ¿Qué había pasado en estos 363 días?
Mayordomía, dígalo bien, mayordomía. Nos enfocamos en la mayordomía. No te rías, José, estaba preocupado de verdad. Mayordomía. Yo confío en Dios que usted entienda bastante mejor esto de que somos mayordomos. Dios es el dueño de todo. A Dios le pertenece todo. Y nosotros somos mayordomos. Ese fue nuestro énfasis, el enfoque de este año 2024. Entendimos que nada de lo que hacemos tiene sentido si no comienza en Dios. Él es el dueño, no nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Administradores, mayordomos. Pudiera decirlo yo de otra manera. Usted y yo somos el resultado de los planes de Dios. Dios, creador, tuvo en su plan original, en su diseño original, precisamente eso, crearnos. Somos creación de Dios. Y si usted ha estado con nosotros por un tiempo ya, y usted ha escuchado que algunas veces hemos dicho esto, usted sabe que cuando decimos esto nos gusta aclararlo, que no quede duda de lo que estamos diciendo, porque muchas veces esta afirmación es malinterpretada. Y más que malinterpretada, yo voy a decir que se nos ha engañado de alguna manera, en decir que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Y por favor no me crea, por favor no me crea. Búsquelo en la palabra. La Biblia dice, afirma que somos creación de Dios. Y lo dice de muchas maneras. Somos creados para adorarle, somos creados para su gloria. Ahora, también la Biblia dice que podemos llegar a ser hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia de una manera muy clara. Y permítame detenerme aquí, voy a dar un minuto, simplemente para hacer algo, para que usted lo procese, pero también para entender qué está pasando ahí con la traducción. All good, Tom? Crystal? ¿Sí? Ok. Somos creación de Dios y Dios nos ha permitido, la palabra de Dios nos dice, que nos ha permitido que lleguemos a ser sus hijos. ¿Sabe? Hay un pasaje, un versículo que lo dice de una manera muy clara. Muchos pasajes usted puede conocer sobre estas dos cosas. Creación e hijos de Dios. Permítame referirme a este último, hijos de Dios, en Juan capítulo 1, versículo 12. Lo tiene ahí en la presentación. Juan nos dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Bastante claro, ¿cierto? Así que Dios es creador y al mismo tiempo, para muchos, es padre. Nosotros somos mayordomos, somos hijos. Y como hijos debemos entender que se trata de Él, Dios Padre. ¿Sabe? Hay mucha claridad en cuanto a esto en la palabra. Si yo pudiera hablar de nuestra fe, de hecho, la Biblia se refiere a Jesús, quien acabamos de celebrar su nacimiento. Se refiere a Jesús como el autor, que es donde se origina la fe. Y la palabra que usa en la Biblia es el consumador, quien la completa, quien la perfecciona, esa fe. Es decir, que Dios que nos creó nos permite llegar a ser hijos por su gracia, por medio de la fe. ¿Estamos claros con eso? Nosotros somos mayordomos. ¿Y por qué cuando hablamos de gratitud nosotros necesitamos tener claridad en esto? Porque muchas veces ahí es donde viene la confusión. Voy a decirlo así para ser un poco condescendiente. La confusión que pudiéramos tener. Dios es el dueño. Su voluntad es mejor. Lo que Él hace o deja de hacer, cuándo, cómo, depende de Él. Mi responsabilidad, a mi entender, es dar gracias. Es decir, gracias Dios. Estar realmente agradecidos.
¿Sabe? Eso es algo que el apóstol Pablo al parecer entendió y lo entendió correctamente. En el texto que nosotros acabamos de leer es un texto donde claramente se nos dice esa voluntad que Dios tiene para con nosotros, para con los suyos. ¿Sabe? El texto completo, y permítame dar un poco de contexto para entender bien lo que Pablo está escribiendo en estos 3 versículos que leímos. Recuerde que es muy importante hacerlo, no podemos sacar textos fuera de contexto. Muy importante entender ese contexto en que se escribe. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que él mismo visitó. En ese momento que él la visitó no era una iglesia que él de hecho como misionero ayudó a iniciar. Usted lee eso en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 16 se nos dice que Pablo estuvo preso precisamente por hacer eso, por andar predicando. Y al salir de la cárcel, él hace su segundo viaje misionero. Y en su segundo viaje misionero, él va a este lugar, Tesalónica. Y estando allí, yo les recomiendo, una buena lectura sería Hechos 17. Estando allí, él hace lo que siempre hace, o lo que siempre hizo. Él iba a la sinagoga, al lugar donde se reunían los creyentes, y él iba, nos dice el versículo 3, conforme a las Escrituras, a enseñar. Él exponía el Evangelio de acuerdo a las Escrituras, versículo 3 del capítulo 17 de Hechos. Y eso es lo que él estuvo haciendo. Parece que eso causó un gran revuelo, es lo que dice el texto. Al punto que no solamente quisieron meterlo preso, sino que quisieron matarlo. Y Pablo tuvo que salir de ahí, huir. Me gusta mucho la palabra que usa, si usted lee ese texto. Estos que andan por allí, por el mundo, predicando el evangelio, vinieron a trastornar nuestra ciudad. Usted no sabe cuántas veces le he pedido yo a Dios que nos ayude a trastornar nuestra ciudad. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, y tuvo que irse, porque lo iban a matar. Y él se fue. Y él, pasado un tiempo, escribe esta carta a este grupo de creyentes en Tesalónica, con el deseo de conectar con ellos una vez más. Y usted ha escuchado, hemos hablado desde este púlpito del proyecto Biblia. ¿Ha escuchado el proyecto Biblia? Se lo recomendamos mucho. Usted puede ir al internet si usted quiere ver cosas buenas en el internet. Nosotros no nos gusta ser muy ligeros en decirle vaya al internet. Cuando le decimos vaya al internet, le damos algunos recursos específicos. Proyecto Biblia es uno muy bueno, de Bible Project. Tiene traducción al español y muchos otros idiomas. Y nos habla con claridad de los textos bíblicos. Y en el proyecto Biblia se nos dice que hay 2 aspectos fundamentales por los que Pablo escribió esta carta a Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses. Lo escribió agradeciendo su fidelidad a Dios, aún por todas las situaciones que estaban viviendo. ¿Se acuerda lo que le dije? Intentaron matar a Pablo, pero agarraron a otro, y a ese otro lamentable no lo mataron, pero casi. Y Pablo le agradece la fidelidad a ese grupo de creyentes que tuvo. Y la otra razón por la que escribe es porque quería dar algunos consejos a esa iglesia, en cómo pueden crecer, en cómo pueden fortalecer su relación con Dios. 2 razones fundamentales por las que Pablo escribe a esta iglesia en Tesalónica. ¿Y por qué esto es importante, iglesia? Yo no sé si usted se está haciendo esa pregunta. Bueno, pero estamos hablando de gratitud, estamos hablando de mayordomía. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante porque en esta carta a Tesalonicenses sucede algo que en muy pocas otras cartas sucede, y es ese aspecto de la gratitud. Pablo en 3 ocasiones refuerza en esta carta ese aspecto del ser agradecidos, del dar gracias, de la gratitud. Permítame recordarle estas 3, o recordarle si usted la conoce o mencionársela, lo tiene ahí en la presentación. El primero es al inicio de la carta, versículo 2, 1 Tesalonicenses 1, versículo 2, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Así comienza Pablo la carta. Si usted conoce un poco la manera en que escribe Pablo y ha leído los escritos de Pablo, no es muy diferente a lo que Pablo escribe en las otras cartas, ciertamente. Pablo comienza la carta a Tesalonicenses como comienza muchas otras.
Sin embargo, a mitad de la carta tiene 5 capítulos. Básicamente en toda la mitad, pudiéramos decir, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Una vez más Pablo les recuerda, a mitad de carta, la gratitud que tiene por ellos. Y cómo está agradecido por esa iglesia. El tercer y último aspecto lo leímos ya hace un rato. No lo pongas todavía, por favor. Lo leímos ahí en uno de los versículos que leímos al inicio. Así que cuando leemos este versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, no podemos leerlo simplemente como una acción de gracias que Pablo está dando. No podemos leerlo ni siquiera como una recomendación pura y simple que Pablo está haciendo. Debemos entenderlo como Pablo está escribiendo. Pablo está enseñando de algo que él mismo conoce, que él mismo vive, que él mismo hace. ¿Lo cree usted? Lo acabamos de leer 3 veces en una carta. De hecho, la primera es la manera en que él siempre saluda. Le doy gracias a Dios por ustedes. Estoy agradecido a Dios por ustedes. Así que una vez más, cuando leemos 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo resalta el aspecto de la gratitud como marca en la vida del creyente. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sabe, con todo el respeto que la palabra de Dios merece, y usted sabe que yo siempre lo digo de esta manera, si yo pudiera parafrasear este versículo, si yo pudiera ir de atrás hacia adelante, sería algo así como: los que pertenecen a Cristo Jesús, la voluntad de Dios para ustedes es que sean agradecidos en toda circunstancia, por todas las cosas. ¿Lo entiende usted así? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Porque Pablo, en medio de unos consejos que está dando a la iglesia, ¿se acuerda que le hablé de esos 2 aspectos de la carta a Tesalonicenses? El primero es la gratitud. Pablo agradecido a Dios por este grupo que estaba enfrentando pruebas difíciles. Y el segundo, Pablo está deseando dar consejos, enseñarles algunas cosas, animarles. Y en medio de esos consejos que Pablo empieza a dar, usted lo puede leer desde el versículo 12. Consejos varios que Pablo empieza a dar. Y permítame también resumirlos, los tengo aquí en mis anotaciones. Él dice: reconozca a aquellos que sirven a Dios en medio de ustedes, los que los dirigen, los que los instruyen. Vivan en paz unos con otros, amonestando a los indisciplinados, alentando a los desanimados, cuidando y sosteniendo a los débiles, pacientes con todos, que nadie pague mal, por el contrario, hagan el bien a todos. Y ahí entonces Pablo dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Consejos que Pablo está dando. Sin embargo, este último, el de la gratitud, él afirma: esa es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Lo lee usted así? Esa es la voluntad de Dios para ustedes. Cientos de años, por no ir más allá, cientos de años que el ser humano ha pasado buscando la voluntad de Dios. Y no quiero que esto suene sarcasmo, pero muy posiblemente, y permítame poner ese posiblemente entre comillas, muy posiblemente el ser humano no ha conseguido cuál es la voluntad de Dios para su vida porque no ha buscado en el lugar correcto. Somos creación de Dios, somos hijos de Dios, pero por alguna razón pensamos que la voluntad está aquí. O que la voluntad
se parece a lo que yo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero. ¿Será por esto que en ocasiones agradecemos por lo que Dios da y nos permite? Aún más cuando esto se parece mucho a lo que yo ciertamente quiero, a lo que yo deseo, y yo le doy gracias a Dios por eso. Soy efusivo en hacerlo, pero muy pocas veces quizás soy movido a darle gracias a Dios cuando eso que le pedí o eso que deseo no se cumple. Su voluntad es mejor, pero esto no se cumplió y no soy agradecido. No doy gracias. O nos cuesta ser agradecidos. ¿Sabe? Si usted me permite parafrasear el texto completo, 3 versículos que leímos hoy. Comenzamos con el versículo 18 y le dije de atrás hacia adelante, para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús, la voluntad de Dios es que sean agradecidos en toda circunstancia, ¿cierto? Nos dice el versículo 18. ¿Quiere saber cómo puede llegar ahí? Versículo 17. Nunca deje de orar. Nunca deje de orar. Puedes poner la otra presentación, por favor. Otras versiones de la Biblia dice, orad sin cesar. La palabra en el griego que usa de hecho es cesar o nunca dejen de hacerlo, es ininterrumpidamente. Esa sería quizás una traducción más literal. Sin interrupciones, constantemente oren, 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 oren. Y después, ¿qué dice el versículo 16? Si seguimos de atrás hacia adelante. Sea agradecido en toda circunstancia. Nunca deje de orar y estará siempre alegre. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si en algún momento de su vida usted ha tenido la oportunidad, esos momentos en los que usted estuvo bien alegre. ¿Se acuerda de ese momento? ¿Viene a su mente ese momento? Un momento de su vida en que quizás su alegría excedió cualquier otra. La alegría más grande que usted haya tenido. Imagínense estar así constantemente, todos los días, desde que se levanta hasta que anochece. Y por favor no me malinterprete porque estaría yo malinterpretando a Pablo. Pablo no está diciendo, usted lee el texto, Pablo nunca está diciendo que tenemos que andar siempre con una sonrisa o que tenemos que andar siempre de buen humor. Pablo está hablando de la gratitud, el agradecimiento. Otras versiones dicen gozoso, regocíjense siempre, constantemente, aun cuando esté molesto, que haya gratitud. Y nunca deje de orar. Siempre. Y ahí pudiéramos pensar, ¿será que esto sería bueno que sucediera? Hoy, último domingo del año. Independientemente de los planes que usted tenga para el 2025. Yo sé que, bueno, yo hablo por mí, no voy a hablar con usted, pero como buenos hispanos siempre hay espacio para uno más, meter un plan más por ahí. Anotar algo más en la lista de planes para el 2025. Estar siempre alegres. ¿Sabe? Hay una manera de hacerlo. Nunca deje de orar. Nunca deje de orar. A mí me gustaría decir algo así como que así de simple, así de sencillo. Pero usted sabe que no es sencillo. Y no le quiero dar excusas. Lo último que un pastor quisiera hacer es darle excusas a la iglesia para que deje de orar. Pero lo que sí quiero es hablar de la realidad. Usted propóngase a orar y en ese momento es cuando su cuerpo va a estar más cansado, es cuando su mente va a tener más cosas que pensar, es cuando usted va a tener más interrupciones. Hágalo. No me crea, hágalo. Sin embargo, debemos orar
¿Cierto? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Nunca debemos dejar de hacerlo. Excusas habrán, usted nómbrela y de seguro es una realidad. No puedo, está esto, necesito esto, sea que usted lo quiera hacer de forma individual, sea que usted tiene algún compañero de oración, sea que usted lo quiera hacer con la iglesia. Sin embargo, Pablo, dando algunos consejos para esta iglesia, él les dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. La semana pasada yo terminé la predicación con una pregunta. Yo no sé si recuerda usted cuál fue esa pregunta. La pregunta fue: ¿cómo está su corazón? Permítame terminar hoy haciendo una pregunta igualmente. Y la pregunta es: ¿cómo está su vida de oración? Estamos a puertas de comenzar un nuevo año. Y generalmente, por no decir siempre, generalmente cuando comenzamos un nuevo año, ya usted escuchó el llamado a la adoración, siempre tenemos planes, cosas que queremos hacer. ¿Sabe? Sería muy bueno preguntarnos a nosotros cómo está nuestra vida de oración, porque eso es algo que deberíamos considerar constantemente. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Sabe? Cuando yo considero nuestra relación con Dios, yo considero una manera que tenemos nosotros para medir esa relación con Dios. ¿Usted sabía? ¿Usted lo sabía? La vida de oración. ¿Cuántas veces usted está en constante comunicación con ese con el que se relaciona? ¿Cuántas veces usted está buscándolo a través de su palabra? ¿Cuántas veces usted está buscándolo a través de su familia? ¿Cómo está su relación con Dios? La vida de oración es una medida de su relación con Dios. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando pensamos en mayordomía. ¿Está siendo usted mayordomo de su relación con Dios? ¿Cómo está la mayordomía de su vida espiritual? De esa salvación inmerecida que alguno de ustedes dijo que recibimos y que da gracias a Dios por eso. ¿Sabe? Porque esa sería una muy buena manera de resumir una respuesta a esta pregunta: ¿cómo está mi vida de oración? Sería preguntarnos también qué tan buen mayordomo estoy siendo. Y se lo pregunto nuevamente: ¿cómo está su vida de oración? Porque según el texto que acabamos de leer, ¿será que su vida de oración está afectando el hecho de que usted esté siempre alegre? De que usted tenga, y escúcheme bien por favor, la verdadera alegría, ese gozo y ese regocijo que la palabra de Dios nos habla. Que su vida sea plena. ¿Será que está siendo afectado eso por su vida de oración? ¿Y qué hablar de la gratitud? Lo primero que pensamos, ya lo dijimos al principio, la bondad de Dios, su gracia, su favor, su misericordia. Cosas muy buenas, yo no estoy diciendo que eso está mal. Debemos ser agradecidos por lo que Él nos da, por lo que llena nuestro corazón. Pero si verdaderamente entendemos, iglesia, que somos mayordomos, que su voluntad es mejor, debemos ser agradecidos en todo, siempre. ¿Y será que eso está afectado por nuestra vida de oración? Mi relación con Dios, ¿cómo está? ¿Sabe? Necesitamos ser agradecidos en toda circunstancia. Esa es su voluntad para nosotros. Considérelo.
Considere esto hoy, último domingo del año. Vamos a cerrar este año. Nuestro agradecimiento a Dios es su voluntad para mi vida. Considérelo. ¿Sabe? Y no le voy a pedir solo que lo considere. Haga algo. Ahí donde está. Tome unos segundos. Yo le voy a pedir que haga algo. Tome unos segundos. Póngale un número del 1 al 10. ¿Cómo está su relación con Dios? Eso es algo entre usted y Dios. Por favor, tome un tiempo ahí. Sea lo más sincero que pueda. Yo no le voy a preguntar qué número puso. Yo espero y confío en Dios que nadie lo haga tampoco. Eso es entre usted y el Señor. ¿Cómo está su relación con Él? Del 1 al 10, ¿cómo está su relación con Él? No necesita pensar mucho, ¿sabe? Sea lo más sincero que pueda. Usted sabe cómo está su relación con Dios. Mi próxima pregunta para usted es: ¿qué necesita hacer para que eso suba un dígito, nada más, un punto? ¿Qué necesita usted hacer? Un punto. Yo no le voy a pedir que suba 5, independientemente del número que usted tenga. Puede ser que usted piense que está en 3, puede ser que usted piense que está en 8. Un número. ¿Qué necesita hacer para subir un número? Tome tiempo ahí en la presencia de Dios. Converse con el Señor. Eso es algo entre usted y Dios. ¿Qué necesita hacer? ¿O qué necesita dejar de hacer? Quizás no es solamente lo que necesita hacer. Posiblemente hay cosas que necesita dejar de hacer para que su día a día no esté tan ocupado. Para que usted pueda tener tiempo. Para que sea un buen mayordomo integralmente. Siga ahí en la presencia de Dios, pero le quiero proponer algo hoy terminando este año. Yo le quiero proponer algo. Tome este año 2025 para poner eso en práctica que usted acaba de pensar. Yo no sé si usted considera que el tiempo está pasando rápido. Yo escucho eso todo el tiempo, todos los días. Ya se nos acabó un año más. Cuando usted menos lo considere, va a ser 28 de diciembre del 2025, el último domingo del año 2025, y vamos a estar aquí. Si usted, el Señor le permite estar acá, si usted entre sus planes tiene seguir siendo parte de la familia, si el Señor me permite a mí estar con ustedes, yo le propongo algo. El 28 de diciembre del 2025 yo le voy a preguntar: ¿qué hizo usted en el 2025? Sobre eso que entendió en el 2024 que debía hacer. Créame que se lo voy a preguntar. Si yo estoy en este púlpito predicando ese día, yo se lo voy a preguntar. ¿Sabe? Póngalo en práctica. Pruebe para ver si eso que Pablo nos está aconsejando es real. Que su vida de oración sea realmente eso, vida de oración. No solamente momentos de oración. No es que solamente sea el ejercicio, la práctica de la oración. ¿Sabe? Porque la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos siempre, en toda circunstancia. Iglesia, eso no va a suceder a menos de que su relación con Dios sea la correcta. Iglesia, esto tampoco va a suceder a menos de que su vida de oración sea la correcta. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos por todo,
en toda circunstancia. Y como le dije antes, póngalo en práctica. Póngalo en práctica en el 2025. Si usted piensa permítame decirlo de esta manera, si usted tiene dudas, si usted piensa que esto no puede pasar, pruébelo. ¿Qué va a perder? ¿Un año? Pruébelo. Pruébelo y a finales del año que viene hablamos. Ahora, si usted cree que eso que le estoy diciendo es verdad, ¿qué está esperando para hacerlo? No espere, no diga a partir del 1 de enero, el próximo año, en el primer mes, la primera semana, hágalo hoy, comience hoy. Si usted de verdad cree que eso es verdad, hágalo. Permítame terminar y por favor manténgase ahí en actitud de oración y permítame terminar leyendo los últimos versículos que Pablo continúa diciendo después del versículo 18. Le voy a leer 1 Tesalonicenses 5, versículos 19 al 24. Y escucha lo que dice, iglesia. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se tenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel.